Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Fernando Esteban Posada, docente del Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano. Bienvenidos a esta charla sobre el tema de economía familiar. El propósito o la agenda de discusión en la clase de hoy tocará los siguientes aspectos. Iniciaremos con una importancia de la educación financiera, la he denominado ahora más que antes por la crisis del COVID-19. Continuaremos con una definición de economía familiar y los componentes o las áreas de estudio. Hablaremos sobre el tema del presupuesto familiar, el ahorro y los objetivos para este. Hablaremos de fondos de emergencias, las finanzas de la pareja, el matrimonio y los hijos. Abordaremos el tema de la educación de los hijos y su esquema de financiación. Trataremos sobre el tema del empleo, el desempleo, el autoempleo y el emprendimiento. Hablaremos sobre la vivienda, las alternativas de inversión y financiación que hay para ello. Y finalizaremos con la planificación de la jubilación, pensiones y regímenes pensionales en Colombia. Bueno, digamos, a manera introductoria hablaremos sobre la importancia de la educación financiera y lo abordaremos, pues, digamos, haciendo énfasis en el tema, digamos, de la pandemia que está atravesando no solamente el país, sino el mundo entero, con el tema del virus del COVID-19. Entonces plantearemos los siguientes elementos. El tema de la educación financiera no es únicamente un tema exclusivo de profesionales, de personas con una alta formación académica. Es un tema que debe comenzar desde edades tempranas, incluso desde los niños. Tiene que dárseles, digamos, pequeños elementos, pequeñas tareas, pequeñas actividades encaminadas a una educación o a una formación financiera, tendientes fundamentalmente al tema del ahorro y el gasto, a ese nivel, a la fuente de recursos, de cómo llegan los recursos económicos al hogar. Yo recuerdo de mi infancia, pues, que uno se enojaba, pataleaba, lloraba cuando uno no tenía, digamos, las cosas que otros amiguitos, que otros familiares podían conseguir, pero era porque a uno normalmente los padres no le explicaban de dónde llegaba el dinero al hogar y qué se necesitaba, cuál era la tarea o la actividad que los padres debían realizar para que el dinero llegara al hogar, ¿cierto? Entonces, si a nosotros desde pequeños, desde una edad temprana nos orientan, nos forman sobre ese tema tan sencillo y tan básico de cómo llegan los ingresos, de cómo llega el dinero al hogar y en qué se utiliza, cuáles son los gastos, cuáles son, digamos, aquellas inversiones recurrentes que tiene que hacer la familia para con el dinero. Creo que es mucho más fácil que nos vayan adecuando, que nos vayan acostumbrando a cómo atender esas necesidades y cómo afrontar esas carencias que en el hogar se puedan presentar en algún momento. Entonces, a medida que vamos avanzando en nuestro proceso, digamos, de crecimiento, en nuestra etapa temprana también de formación en la escuela, en el colegio, también es muy importante que nos hagan partícipes de muchas de las decisiones económicas del hogar, ¿sí? En la medida de nuestras posibilidades, ¿cierto? Entonces, que nosotros tengamos compromisos y responsabilidades en el hogar, ¿cierto? Más allá de aquellos académicos, ¿cierto? A los niños no se les debe pagar por estudiar, pero sí es muy importante que frente a otras tareas adicionales complementarias pueda haber algún estímulo o algún reconocimiento económico pequeño, pero que nos muestre o que nos manifieste que el conseguir el dinero cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, sacrificio, y eso va a ser mucho más satisfactorio para nosotros y no lo vamos a desperdiciar o a dilapidar en cosas fundamentalmente innecesarias, ¿sí? Incluso ya si nosotros estamos en algún tipo de formación técnica, tecnológica o profesional, el tema de la educación financiera, de la formación financiera, es transversal a cualquier programa de formación.
A veces creemos de manera errada que porque somos estudiantes de psicología o de trabajo social o de música o de ingeniería de alimentos, ese tema financiero no tiene que ver con nosotros, que eso solo atañe, digamos, a las ciencias económicas, a los economistas, a los contadores, a los administradores de empresas o negocios, a los ingenieros financieros. No, ese tema es necesario a cualquier nivel de formación. Es fundamental en todas las instituciones de educación superior la implementación o el diseño de unas cátedras básicas, digamos, de economía familiar, ¿cierto? Economía doméstica o economía del hogar, como lo llaman en otros contextos, en otros países, y el tema de proyectos también, porque independiente de nuestra formación, de nuestro conocimiento sea técnico, ¿cierto?, o científico, es muy importante que nosotros entendamos que el mundo de los proyectos o la dinámica de los proyectos llegó para quedarse en el mundo entero, ¿cierto? En todas las organizaciones, la mayoría, digamos, de los enfoques o muchos de los enfoques de nuestras organizaciones son por proyectos, tanto en el sector público, en entidades gubernamentales, como en el sector privado. Ok, la educación financiera tampoco es un tema de moda o de coyuntura. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los analistas económicos, ¿cierto?, en todos los países, en todos los contextos, habrán siempre ciclos o periodos de escasez y de abundancia. Entonces, no es cierto que solamente debemos preocuparnos por el tema financiero cuando los recursos escasean. Sí, cuando los recursos son abundantes, también tenemos que planificar de manera adecuada cómo gestionar y cómo darle el mejor uso a los recursos económicos, que sabemos y nos lo han explicado que son escasos, que son limitados. El dinero en el mundo no es ilimitado, como no lo es tampoco ningún recurso, sea natural o físico, ¿cierto? Todos los recursos son limitados y en esa medida, cuando escasean, pues obviamente deben ser administrados de la mejor manera. A medida que se avanza en los objetivos y metas, debe aumentar el conocimiento en temas financieros. Como se los propuse hace un momento, pues cuando nosotros somos pequeños, cuando estamos en nuestra edad escolar, pues nuestras metas y nuestros propósitos de vida, pues todavía no están muy claros, todavía son muy vagos, pero ya queremos tener algo, queremos tener un juguete, queremos tener, no sé, una bicicleta, un computador, algo, un celular. Entonces esos proyectos, esas pequeñas metas y objetivos las debemos ir alcanzando con una buena planificación y con una educación financiera para ello. A medida que vamos aumentando, digamos, no solamente de formación, sino en nuestro propósito de vida, cuando ya somos jóvenes, cuando somos adultos, cuando ya tenemos un hogar constituido, con hijos, ¿cierto?, y un cónyuge, debemos preocuparnos también por esas metas y esos objetivos, y nuestro conocimiento en temas financieros pues debe ir aumentando, ¿cierto? Pues en la escuela, en el colegio, puede que nosotros no sepamos lo que es una cuenta de ahorro, lo que es una fiducia, lo que es un crédito hipotecario, pero a medida que vamos avanzando, pues esos temas se van volviendo afines y necesarios, ¿cierto?, en nuestro proyecto de vida, en nuestros escenarios laborales, en nuestros escenarios, digamos, sociales también, con otras personas de nuestro mismo círculo social. Entonces, esa educación también debe ir creciendo a medida que nosotros como seres humanos, digamos, vamos aumentando, digamos, en experiencia, ¿cierto?, a lo largo de la vida. El conocimiento especializado es costoso, pero más costoso pueden ser los efectos de una mala decisión financiera, ¿cierto? Yo recuerdo de mis cursos de formación académica en el pregrado que nos hacían mucho énfasis en eso. Sí, a veces uno se queja y uno dice, hombre, tan costoso eso, ¿qué tan costoso es estudiar? ¿Qué tan costoso es hacer un curso? ¿Qué tan costoso es hacer un programa académico, un posgrado? Pero es mucho más costoso, ¿cierto? Si nosotros lo analizamos, puede ser mucho más costoso el desconocimiento de muchas situaciones que nos pueden afectar en la vida, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, que la última premisa
de manera introductoria con la cual comenzaremos o abordaremos el tema de la economía familiar. La imagen que les pongo ahí, pues la conocieron desde pequeños en todos los negocios, ¿cierto? El paralelo o la comparación, yo vendí a crédito, ¿cierto? Yo vendí al contado, el uno lleno de papelitos, lleno de letras, lleno de pagarés o de facturas, y el otro pues con las arcas llenas de dinero. No estoy queriendo decir con eso específicamente que no se deba vender a crédito, pero digamos que son los efectos de las decisiones que nosotros tomamos hoy, ¿cierto? Que nosotros tomamos a lo largo de la vida, las que finalmente nos mostrarán el camino hacia el éxito o hacia el fracaso. Hay conocimiento que no es muy costoso, ¿cierto? Ustedes ahora más que nunca con este tema de la pandemia, con este tema del encierro, pues han sido partícipes y han vivenciado en internet, digamos, muchos portales, muchas fuentes de información online que son de manera gratuita, ¿cierto? Que son asequibles a cualquier tipo de público. Muchas universidades, centros de formación, no solamente en Colombia, sino en otros países, liberaron o abrieron, digamos, muchas plataformas tecnológicas y ofrecen de manera gratuita una gran cantidad de cursos, incluso con la certificación, aunque no siempre la certificación en algo, el tener un diploma, el tener un certificado, pues nos avala, ¿cierto? O nos reconoce como idóneos en esa área de formación, en ese tema específico, pero sí, para quienes les gusta ir acumulando e ir teniendo cómo evidenciar y cómo ir ahondando o aumentando, digamos, ese acervo en su hoja de vida, en su currículo, para futuros procesos, digamos, de selección, pues también es muy importante, y muchos de esos cursos se hacen de manera gratuita, ¿cierto? Simplemente es buscar, acercarse a las fuentes, ¿sí? Y tener la disposición, el tiempo, la disposición y la entrega para cumplir pues con todos esos compromisos en cualquier proceso, cualquier propósito de formación. Pues creo que lo más importante es el compromiso para ello. Bueno, la economía familiar tiene como objetivo permitir una adecuada gestión de los recursos que recibimos, que se generan en el núcleo familiar, es decir, los ingresos, y su aprovisionamiento para el pago de los principales rubros que se detallan o que se producen también en la economía doméstica, es decir, los gastos, haciendo una correcta asignación de los primeros, es decir, de los ingresos. Permitimos la satisfacción de todas las necesidades materiales de la familia, atendiendo aspectos fundamentales como la alimentación, la vivienda, el vestuario, el transporte, la seguridad social en general. Dentro de los componentes de la economía familiar encontramos tres elementos fundamentales. El primero hace alusión al consumo o al gasto, el cual es muy importante porque es el que permite a las familias adquirir unos hábitos, ¿cierto? Unas necesidades y satisfacer pues esas condiciones de estilo de vida. Adicionalmente encontramos el ahorro como la privación del consumo de manera temporal. Las familias realizan tres formas de ahorrar. La primera se considera el ahorro voluntario, es el que nosotros realizamos de manera directa y espontánea cuando tenemos una alcancía, cuando tenemos una natillera, cuando ahorramos en una cuenta bancaria destinada para tal fin. La segunda fuente de ahorro, forma de ahorro, es el ahorro forzoso. Es el que realizamos de manera involuntaria o realizan por nosotros nuestros empleadores, por ejemplo, cuando constituyen, por ejemplo, los aportes a salud, los aportes a pensiones, el pago, digamos, o la constitución, digamos, de los fondos de cesantías, intereses a las cesantías. Esto realmente, pues, nosotros no lo vemos, o sea, no lo podemos discrecionar, sino que se hace de acuerdo con unos reglamentos o requerimientos de ley.
Y finalmente encontramos que hay un ahorro negativo o un desahorro, y es cuando nosotros realmente hacemos uso de esos fondos, de esos dineros que tenemos dispuestos para el consumo, para los gastos requeridos. Y finalmente un tercer elemento es la inversión y las fuentes de financiación. Entiéndase la inversión como la creación neta de capital, es decir, la generación de recursos de manera sistemática y permanente. Un buen ejemplo de inversión es, por ejemplo, la apertura de una cuenta de ahorros o de un CDT. Esa racionalidad, ese efecto, pues impacto de la inversión depende de las tasas de retorno que tengan esos capitales. En el caso de las familias, digamos, se puede acceder a muchas fuentes, digamos, de inversión a través de distintos mecanismos que ofrece el sistema financiero para tal fin. La financiación responde a la pregunta de dónde vamos a obtener los recursos para la inversión, ¿sí? Y también tenemos en el sistema financiero una gran cantidad de alternativas o de servicios de crédito que nos permiten cumplir esos planes o esas metas que nos estamos proponiendo en nuestro entorno familiar. Muy bien, vamos a hablar del presupuesto familiar. El presupuesto es una herramienta fundamental, es imprescindible en todo proceso de planificación financiera. Es un elemento, una herramienta muy sencilla, básicamente, pues puede realizarse en papel y lápiz, o se puede hacer, digamos, en el computador, en un archivo, en una hoja de cálculo que nos permita tener de manera detallada dos elementos fundamentales que componen el presupuesto, que son los ingresos y los gastos. Los ingresos representan la primera columna de nuestro presupuesto. En este debemos ingresar toda la información que dé cuenta de las entradas de efectivo, de dinero que tiene nuestro presupuesto familiar. Estamos hablando de la nómina, de trabajos extras, pensiones, ayudas, subvenciones o cualquier otro tipo de entrada que haya para el hogar. La segunda columna, la de los gastos, representa todos los pagos que se hacen de manera periódica, diferenciándolos según el tipo de desembolso, si son obligatorios o necesarios, o si son no obligatorios o de lujo. Ya en otra presentación habíamos expuesto qué diferencias habían entre los gastos que llamábamos necesarios u obligatorios y los que no lo son. Bueno, para una buena gestión del presupuesto familiar vamos a plantear algunos tips, algunas ideas muy fundamentales y muy desde la economía del hogar. El primero es eliminar lo innecesario y reducir lo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos buscar la manera de que esos gastos, esos pagos que nosotros hacemos que no son necesarios, que son de lujo o que obedecen más a deseos personales o familiares, los debemos tratar de eliminar o de reducir al máximo, ¿cierto? Solamente en determinados momentos excepcionales. Y los gastos que son necesarios también se pueden gestionar. Pensemos en gastos, por ejemplo, de pago de servicios públicos, servicio de transporte, ¿sí? Alimentación. Entonces yo puedo de alguna manera en el pago de los servicios públicos tratar de reducir al máximo el consumo, buscar la manera de recibir algún tipo de subvenciones o de apoyo. En el caso, por ejemplo, del transporte, también buscar las fuentes de movilización que sean menos costosas. Podemos cambiar el consumo, el gasto, digamos, de un vehículo por el uso del transporte público o por el uso de otros medios alternativos, como por ejemplo la bicicleta o desplazarnos caminando a nuestro sitio de estudio, a nuestro sitio de trabajo o a nuestro sitio, digamos, de encuentro y de recreación. El otro tip dice cuidado con las tarjetas. Realmente las tarjetas, aquí se refiere a las tarjetas de crédito, se refiere a esos mecanismos de pago que nosotros tenemos con cargo a recursos de terceros.
¿sí? Cuando nosotros accedemos a las fuentes de financiación, que son las tarjetas de crédito o los créditos de consumo como tal, realmente ese dinero no es nuestro, ese dinero es de los bancos y por lo tanto tenemos que hacer un uso responsable y organizado de ese dinero. No debemos consumir, pagar todo con la tarjeta de crédito, porque eso nos va a generar unos desequilibrios y unos problemas financieros en el futuro. Hay que hacer uso de ellos porque es importante tener un historial crediticio para poder acceder posteriormente a otros servicios de mayor dimensión, de mayor envergadura. Pero eso no quiere decir que debamos ser irresponsables con el manejo de los pagos y de las cuentas con las tarjetas de crédito. Tercero, priorice el pago de las deudas peligrosas. ¿Qué se entiende por deudas peligrosas? Pues deudas peligrosas son aquellas que pueden desbordar nuestra capacidad, ¿sí? Cuando nosotros accedemos, por ejemplo, a medios de financiación como son ahora el famoso paga diario, el famoso gota a gota, esas modalidades de crédito son peligrosas no solamente por la forma de cobro, por el método de cobranza, sino también por los exagerados intereses que tienen esas obligaciones. Entonces yo debo tratar de disminuir o de eliminar ese tipo de deudas dentro de mi presupuesto. Y asimismo, dentro de las deudas con el sistema financiero, debo tratar de priorizar primero el pago de las deudas que tengan las tasas de interés más altas. Aquellas entidades financieras donde me cobren, digamos, o las cuotas más altas, es preferible tratar de pagar primero esas obligaciones que aquellas donde las tasas de interés sean más bajas o las cuotas sean más bajitas. Por último, planifique siempre en la medida de sus posibilidades. Una buena gestión del presupuesto familiar responde siempre a la pregunta o a las preguntas de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de los egresos. Es muy importante hacer una planificación en la medida de las posibilidades. Mientras eso se nos empieza a convertir a nosotros en un hábito, en una costumbre, al final ya después va a ser supremamente necesario y lo vamos a ver como algo totalmente cotidiano. Ahorro y objetivos. El fondo de emergencia. Entonces todo plan financiero se debe construir sobre la base de unos objetivos, de unas metas claras que nosotros debemos tener como familia, tanto en el lado de las inversiones como en el lado de los gastos. Siempre tenemos que planificarlo. El plan de ahorros se constituye, digamos, en la identificación de las metas financieras que nosotros debemos alcanzar como núcleo familiar, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Entre ellas pueden estar la compra de un vehículo, la adquisición de la vivienda, realizar viajes, pago de la educación de nuestros hijos, de nuestro cónyuge o nuestra misma formación, digamos, académica a futuro. Cada meta debe establecerse de acuerdo con las prioridades, con la facilidad de alcanzarlas y con la disponibilidad de recursos o esfuerzos de cada uno de los miembros. Aquí planteamos un ejemplo de manera pues muy genérica, en donde se estiman 4 metas para ir en diferentes momentos de tiempo, una dentro de 15, otra en 40, otra en 60, otra en 150 meses. ¿Cuál es el monto requerido para alcanzar esa meta en términos monetarios? Aquí se establecen millones de pesos. Y finalmente, el ahorro periódico que se necesita para lograr cumplir esa meta. Si yo deseo una meta, por ejemplo, dentro de 15 meses, un año larguito, de tener, por ejemplo, un vehículo nuevo y ese activo cuesta 12 millones de pesos, es claro que yo necesito ahorrar 800,000 pesos mensuales para lograr cumplir esa meta. Ahora, puede haber una columna adicional en donde diferenciemos para cada miembro de la familia cuál va a ser el aporte al cumplimiento de esa meta. ¿En función de qué? En función de las capacidades de recursos que tiene cada uno de esos miembros. Si hay unos miembros que tienen, digamos, una mayor forma de aportar porque tienen mayores recursos, entonces ellos
se esperaría que hagan los esfuerzos más significativos. Aquellos que tienen una menor capacidad de generación de ingresos, pues van a aportar menos o pueden aportar de otra manera al cumplimiento de las metas. No necesariamente tiene que ser desde el punto de vista de los aportes económicos. Pueden haber, digamos, aportes también en especie, en trabajo o en otras denominaciones o condiciones. El fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de emergencias? Todo plan financiero debe tener un componente adicional que se llama el fondo de emergencias. Adicional a esas metas que nosotros nos establecemos, nos fijamos y le damos un presupuesto y le damos un momento del tiempo en el que esperamos cumplirlas, se presentan alrededor de la economía familiar muchas situaciones eventuales que no estaban previstas, que no estaban siendo consideradas dentro de nuestros presupuestos, ¿sí? Ese hecho fortuito generalmente ocurre en los momentos en donde más dificultades o más carencia de recursos económicos tenemos. Entonces es muy importante hacer un fondo de emergencias para cumplir esas eventualidades, ¿sí? Lo importante es que por ser un fondo de emergencias los recursos tienen que estar disponibles en cualquier momento. Hay productos financieros en donde yo no puedo disponer de mi dinero en cualquier momento, sino que lo tengo que hacer en ciertos momentos especiales. Esos instrumentos o esos vehículos no me sirven para un fondo de emergencias. Si yo abro un CDT a 180 días y dentro de 15 días se me presenta una emergencia, una eventualidad familiar, pues no podré acceder a esos recursos hasta ese momento. Entonces eso me impide que ese dinero pueda estar disponible de manera permanente. Situaciones eventuales que se pueden presentar: problemas de salud, enfermedades, accidentes, algún tipo de cirugía en uno de los miembros de la familia que pueden requerir desembolsos de dinero adicionales. Pérdida del empleo o disminución de los ingresos, eso también es una situación que va a requerir acceder al fondo de emergencias. Las averías pueden ser en los vehículos o pueden ser daños en nuestra vivienda, también van a requerir en algún momento unos recursos extras adicionales. Y cualquier otra eventualidad que se pueda presentar, un viaje inesperado que haya que hacer para resolver una situación de carácter personal, de carácter familiar, o la llegada de unos familiares también de manera excepcional, y su sostenimiento nos va a requerir, digamos, la llegada de un nuevo miembro de la familia, temporal o permanentemente, pues nos va a demandar el uso de fondos que no teníamos considerado para ello. Entonces es muy importante dentro de nuestro plan financiero incluir un fondo de emergencias. Las finanzas de la pareja, el matrimonio y los hijos. Entonces, cuando comenzamos una nueva vida en pareja, esto requiere muchos cambios desde el punto de vista del núcleo familiar. Antes nosotros estábamos acostumbrados o estábamos en un hogar, digamos, puede ser constituido por nuestros padres, por nuestros hermanos, nuestros abuelos. Ahora, cuando deseamos iniciar una nueva vida familiar en pareja, pues vamos a tener que unir esfuerzos, organizarnos económicamente para sacar adelante este nuevo núcleo familiar, y posiblemente no desatender otras responsabilidades que teníamos en nuestro hogar anterior. Muy posiblemente podemos tener o seguir con la responsabilidad de nuestros hermanos, de nuestros padres, de algún otro familiar, ¿cierto?, que tengamos por fuera, digamos, de esta nueva familia, ¿sí? Es muy importante que nosotros hablemos con la pareja, que tengamos muy claro cuáles van a ser los bienes, los recursos que nosotros vamos a aportar a esta nueva unión, a este nuevo núcleo familiar, cuáles vamos a considerar ajenos o vamos a dejar por fuera de este grupo familiar, para no tener inconvenientes, ¿cierto?, problemas, desagrados en el futuro. Siempre es importante llegar a acuerdos sobre la gestión de las finanzas en la pareja. Quién se va a encargar de los ingresos, en qué proporción, de qué manera y cómo se van a asumir o se van a repartir los gastos en el hogar. Se hace un test de compatibilidad financiera respondiendo las siguientes preguntas.
conozco las costumbres de gastos, habituales de mi pareja. Eso lo responde cada una de las partes, ¿cierto? Si yo conozco las costumbres de gastos habituales de mi pareja y si mi pareja conoce las costumbres de gastos habituales que tengo yo. Tenemos idea de cómo va a repercutir desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de pago de los impuestos, el hecho de formar un nuevo hogar. Hemos hablado del reparto de las tareas financieras del hogar, así como se reparten las tareas domésticas, el cuidado de los niños, la alimentación, el arreglo, ¿cierto? El arreglo del vehículo, las reparaciones locativas. Así como se reparten las tareas del hogar, también se deben repartir las tareas financieras, cómo, de qué manera y en qué magnitud cada uno de los miembros va a aportar económicamente al hogar. ¿Quién se va a encargar del pago de los impuestos? ¿Quién se va a encargar del pago de los servicios? ¿Quién va a mercar? ¿Quién va a pagar las cuotas financieras del carro, de la casa? ¿Cierto? Todos los gastos habituales que se tienen en un hogar. Conozco las deudas pendientes de pago que tiene mi pareja al momento de casarnos. Además de unos bienes, todos llegamos también con unas obligaciones. Es muy claro que nosotros comprendamos y pongamos de manifiesto en ese presupuesto familiar cuáles son las obligaciones, las deudas que tiene cada uno de los miembros de la pareja y cómo se van a seguir pagando esas obligaciones con los recursos que provengan, digamos, del hogar. Hemos conversado abiertamente sobre nuestra situación financiera. Tenemos claro cuáles son las fuentes de recursos, de ingresos de cada uno de los miembros y cuál va a ser el aporte proporcionalmente a esos ingresos al nuevo orden o grupo familiar. Si se han pensado en casar, si conocen las características desde el punto de vista legal, las implicaciones que tienen las uniones maritales, si se van a tener hijos, si los hijos se van a planear de manera organizada, de manera eficiente desde el punto de vista económico, cuántos hijos, en qué momento van a llegar al hogar. Obviamente, pues entendiendo que esos temas dejan de ser en ocasiones muy fáciles de planear, son muy difíciles de planear, pero mientras uno mayor control pueda tener de esos elementos, pues es más fácil, digamos, adaptar esos nuevos elementos, esos nuevos ingresos, esos nuevos egresos a nuestro nuevo presupuesto familiar. Ok, otro elemento fundamental tiene que ver con uno de los rubros de los gastos más recurrentes o de los elementos más recurrentes en un hogar, que tiene que ver con la educación. No solamente la educación de los hijos, sino la continuación de la educación o de la formación de cada uno de los miembros del hogar, llámese padre, madre, hermanos, cualquiera de las personas. Entonces es importante planear y pensar de dónde se van a generar los recursos, cómo se van a apropiar para la educación. No solamente hablando desde el punto de vista de educación financiera, sino de lo que es la educación formal, ¿sí? Entonces, una de las inversiones más importantes que se debe considerar en el ámbito de la economía familiar está asociada con la educación de los hijos. Muchos consideran la educación o los pagos en educación como un gasto, ¿sí? Matrículas, uniformes, colegiatura, mensualidades, transporte, alimentación, útiles escolares, todo eso lo vemos o lo ven algunos como un gasto y no lo ven realmente como lo que es, como una inversión en formación y en mejorar la calidad de vida de esos miembros de nuestra familia en el futuro. Entonces, eso es muy importante. No podemos dejar eso al azar o a las simples disponibilidades del mercado en materia de oferta educativa. Pensar en una buena escuela, en un buen colegio, en una universidad, así como una formación complementaria en un oficio, en un arte o incluso en un deporte, puede generar la diferencia entre el éxito y el fracaso profesional de nuestros hijos. Es muy importante que tengamos en cuenta esa formación dentro de nuestro plan
financiero. Si tenemos un hijo, si tenemos 2, 3, pues eso nos va a generar, digamos, unos mayores desembolsos en el futuro. La edad de nuestros hijos también es diferencial, ¿sí? Y también repercutirá significativamente sobre las finanzas del grupo familiar. En el mercado existe, digamos, una amplia variedad de alternativas de ahorro que permiten asegurar la educación de nuestros hijos por parte de distintas entidades como bancos, aseguradoras o fiduciarias, que nos permiten, mediante una modalidad de ahorro programado, podernos enfrentarnos a un futuro que es el pago, digamos, de una educación de calidad y seguramente a un mayor costo de la que recibimos nosotros o de la que se puede recibir en este momento, ¿sí? Entonces, es importante pensar si nuestros hijos van a ir a un colegio privado, si van a ir a una universidad pública o privada, cuáles van a ser los costos de las colegiaturas que debemos pagar en el futuro. Y si nosotros podemos planear y hacer una provisión, ¿cierto? Un ahorro de esos recursos de manera temprana, pues menos esfuerzo deberemos hacer en el futuro al momento de hacer esos pagos. Supongan que tenemos 2 hijos en edad escolar, en primero y segundo de primaria, pero que debemos, es decir, a uno le faltan 10 años para terminar el bachillerato, a otro le faltan 9 años, entonces pues debemos pensar en qué formación van a recibir ellos una vez culminen sus estudios secundarios, cuál va a ser la formación, si van a recibir una formación técnica, una formación profesional, independiente de los gustos y las preferencias de nuestros hijos. O sea, no importa si hoy mi hijo todavía no sabe si va a ser arquitecto, si va a ser cantante, si va a ser futbolista, no importa. Pero sí debo pensar en que cualquiera de esas áreas de formación, llámese profesión, arte, oficio, deporte o cultura, va a requerir una serie de desembolsos, va a requerir unos recursos económicos que debo aportar para que pueda tener una buena formación académica, ¿sí? Entonces, si desde hoy yo puedo hacer unos esfuerzos económicos, puedo ir pagando, ¿sí? No importa que cuando llegó a 11 decidió que no va a ser ingeniero, ni médico, ni veterinario, sino que va a ser un artista o que va a ser un deportista, pues esa formación también requiere un esfuerzo económico. Habrá que comprar uniformes, habrá que aprovisionarle, digamos, unos elementos, unos materiales de trabajo, y eso generalmente también es costoso, y hay escuelas de formación tanto en el área artística, en el área cultural, como en el área deportiva, que le permitan a la persona que puede tener, si bien puede tener, digamos, una vocación y puede tener, digamos, unas aptitudes, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico se le puede perfeccionar esa formación. Es muy importante tener en cuenta dentro del presupuesto familiar la educación de los hijos. Encontramos en el mercado muchas entidades que nos permiten, con ahorros significativamente asequibles, cómo ir asegurando ese futuro profesional de nuestros seres o de nuestras personas acá. Ok, hablemos ahora sobre empleo, desempleo, autoempleo y emprendimiento. Entonces, una vez hemos comenzado nuestra vida laboral, nos enfrentamos, digamos, a unas realidades y a unas prácticas que son importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, es muy importante que ya que estamos inmersos en este medio laboral, entender el tipo de contrato, entender el tema de los horarios laborales, de las economías de escala que se pueden generar, ¿cierto? Con diferentes fuentes de empleo, ¿sí? Entonces es de vital importancia que nosotros tengamos en cuenta que eso nos va a generar nuevos ingresos, pero que también nos va a generar nuevas responsabilidades, egresos y obviamente pues unos tiempos ya relativos para cumplir con otras funciones o responsabilidades, ¿sí? Tenga en cuenta que desde la primera entrada de dinero, es decir, desde el primer pago de la nómina, usted deberá enfrentarse a los siguientes elementos. Primero,
gaste siempre menos de lo que le ingresa. ¿Sí? Si yo tengo un salario, una asignación básica mensual o quincenal X, pues mis gastos, mi nivel de gastos no va a poder o no podrá superar esa magnitud. Siempre debo gastar menos de lo que me ingresa. ¿Sí? En la medida en que eso se logre, van a quedar recursos excedentes remanentes para el ahorro. Acceder a la modalidad de créditos de nómina, es decir, lo que llaman libranzas, es una forma adecuada de restringir y controlar las deudas. ¿Por qué? Porque los créditos se van a supeditar a mi capacidad de pago. Y esa capacidad de pago la tengo representada fundamentalmente en mi salario. ¿Sí? Yo puedo acudir de manera desbordada a otras fuentes de financiación, las cuales seguramente no van a tener en cuenta cuáles son exactamente mis ingresos laborales. Entonces es posible que a futuro eso desborde mi capacidad de pago. Esa es una buena forma de controlar los gastos con los créditos de nómina o créditos de libranza. Destine siempre una cantidad de dinero al ahorro. Ya se había mencionado, el ahorro es la diferencia entre el ingreso menos el gasto. Pero el problema es que nosotros siempre dejamos para ahorrar de lo que nos queda después de los gastos necesarios y de los gastos innecesarios. La recomendación desde el punto de vista del ahorro es: convierta el ahorro en un gasto más. ¿Sí? Y hágalo antes de que su dinero esté disponible para los gastos innecesarios o los gastos suntuosos. Usted no podrá dejar de pagar el arriendo, no podrá dejar de alimentarse, no podrá dejar de pagar el transporte o la salud, ¿cierto? Es decir, esos gastos necesarios son fundamentales y están en primer orden, en primer lugar, pero los gastos innecesarios es mejor que los deje después de que ha separado la parte del ahorro, ¿sí? Porque generalmente decimos que no nos queda, que no nos sobra, pero es porque estamos considerando como parte de los gastos esos gastos innecesarios. Y finalmente, las cesantías son un seguro o colchón en caso de quedarnos cesantes, es decir, sin empleo. La recomendación es acumúlelas y utilícelas para ese fin. Por ley, las cesantías pueden utilizarse en 3 momentos especiales del tiempo o para 3 situaciones particulares. Pues la primera y la que le dio origen desde el punto de vista legal a ese rubro es cuando nos quedamos sin empleo. En el momento en que perdemos o terminamos de laborar, pues podemos acceder, mientras conseguimos, digamos, una nueva fuente de empleo, podemos acceder a esos recursos. Pero algunos también las utilizan para la compra de vivienda, que la ley también lo permite, o para esa inversión que habíamos denominado ahorita, que se llama la educación, para la formación de nuestra pareja, de nosotros mismos, de nuestros hijos. Podemos utilizar las cesantías, pero existen también otras fuentes adicionales, ¿sí? Y como mencionábamos, existe la posibilidad de prever y de ir haciendo un colchón o un recurso adicional, un ahorro adicional para pagar la educación a futuro de nuestros hijos o de nuestras personas a cargo. Entonces, utilicemos las cesantías de manera específica solo para el momento en que nos quedamos cesantes. Conozco gente que utiliza las cesantías con trucos y con engaños y pide cotizaciones de proyectos de remodelación de vivienda, y al final, cuando le entregan la plata, se la gastan, se van de paseo. El problema es que no piensan en que en algún momento puede ocurrir una eventualidad, puede suceder algo. Usted dijo que iba a remodelar su casa, ¿cierto? El fondo de pensiones y cesantías le entregó el dinero y usted se fue a pasear, pero si le ocurre un desperfecto, se le desmejora su casa, pues usted tendrá que sacar recursos de otra parte para pagar esa mejora, teniendo ahí el colchón adaptado o ideal para él, que son las cesantías. Listo, utilicémoslas solamente para los recursos para los cuales fueron creados fundamentalmente. Un correcto entendimiento de la relación laboral que tenemos nosotros con el empleador nos va a permitir administrar los ingresos.
Tenemos que tener en cuenta aspectos como el tipo de contrato, la flexibilidad o los horarios, horas extras, recargos dominicales, nocturnos, festivos, son muy importantes. El tipo de salario, si es fijo o variable, todas las deducciones, las prestaciones, los viáticos, los anticipos que podemos estar teniendo a cargo, digamos, en nuestro reporte de nómina. No olviden que solo podemos contar con el recurso que aparece en la casilla final, neto pagado o neto consignado. Generalmente nosotros hacemos planes, ¿cierto?, pensando en que tenemos una remuneración quincenal o mensual de X magnitud, es decir, nuestro salario básico, pero no tenemos en cuenta las deducciones que nos hacen los empleadores por conceptos de aportes a salud, a pensiones, seguridad, pues, todos los otros componentes de la seguridad social, los parafiscales, ¿sí? En el caso de organizaciones gremiales, fondos de empleados, cooperativas, ¿sí?, natilleras, todos esos elementos los debemos tener en cuenta al momento de hacer nuestros planes financieros a futuro, ¿sí? Yo me puedo ganar 5 millones de pesos, pero tener muchas deducciones de nómina y recibir solamente 3.600.000, 3.800.000 pesos mensuales. Eso implica que no haya una buena planificación financiera y que yo no me mida al momento de establecer, digamos, mis gastos o de adquirir mi endeudamiento. Autoempleo y emprendimiento. Muchas otras personas optan no por trabajar, no por laborar a cargo de un empleador, de un tercero, sino ser sus propios jefes, montar su propio negocio. Lo que implica una forma, digamos, diferente, adicional, ¿cierto?, o alternativa de generar sus propios ingresos, ¿sí? Diferente, pues, a la existencia de una relación de trabajo. Esto es muy buena idea, ¿cierto? Es muy importante, ¿sí? No obstante, hay muchos elementos adicionales que se deben considerar desde el punto de vista de la economía familiar para aquellas personas que optan por el autoempleo o por el emprendimiento, ¿sí? Lo primero es separar, ¿cierto? Estamos hablando de finanzas, de economía familiar, pero tenemos que separar las finanzas de la familia, del hogar, de las finanzas de la empresa. A pesar de que en parte los ingresos de una u otra provienen de la misma fuente y que se puede en ocasiones compartir también con el negocio algunos gastos, debemos mantener, así sea en una hoja de papel, muy bien separado lo que son los ingresos y los gastos del negocio de la empresa y los ingresos y los gastos del hogar, ¿sí? El éxito en esta tarea depende de la planificación y el orden que se haga de las cuentas, ¿sí? Conozco casos de unidades familiares, de empresas que comienzan siendo muy exitosas desde el punto de vista económico, pero se les revuelve, se les confunde la economía del hogar, los recursos del hogar, de los recursos de la empresa, y después eso termina en un total caos, ¿cierto? Se desbaratan las organizaciones empresariales, se desbaratan también las organizaciones familiares por problemas, por falta de entendimiento con el manejo de los recursos, y eso pues no es adecuado ni quisiéramos que ocurra. Es claro que puede haber un aumento de los ingresos al decidir optar por una alternativa empresarial, ¿sí? Pero también aumentan los costos y aumentan las inversiones necesarias para ese sostenimiento de la empresa. Recuerden, ya el emprendedor tiene otras obligaciones, no solamente con los miembros del hogar, sino que va a tener obligaciones con clientes, con proveedores, con los banqueros, ¿cierto?, con otros empleados que no sean del núcleo familiar y con el Estado a cargo de los impuestos. Entonces, recomendación: establezca una remuneración salarial
para todos los empleados, incluyéndose usted como emprendedor, como dueño, ¿cierto?, como creador de la unidad productiva, y a todos los miembros de la familia que participen del emprendimiento. Esto le va a evitar a usted problemas, dolores de cabeza, y le va a permitir también de alguna manera establecer un trato justo desde el punto de vista económico para cada uno de sus miembros, ¿sí? Hay familias, hay organizaciones económicas donde laboran muchos de los miembros y no reciben una remuneración, no se les paga, ¿sí? Ojo, recuerden que el pago puede ser económico, monetario, o puede ser en especie. Entonces, todo eso hay que considerarlo dentro de la remuneración de los trabajadores. Pero es muy importante, es fundamental que nosotros establezcamos una relación, una remuneración, incluso para nosotros mismos como dueños, como responsables y representantes de la unidad económica. Porque todo lo que genera como excedentes, como utilidades el negocio, no lo podemos ver como ingresos del grupo familiar, porque si no, entonces nuestra empresa no podrá crecer o no podrá cumplir eventualmente con otros requisitos o con otras obligaciones que se generen a futuro. Entonces, no todos los ingresos de la unidad económica representarán ingresos de la unidad familiar. Ahí lo más adecuado es que se establezca una remuneración. El negocio dejó este mes 2 millones de pesos de utilidad. Pues si mi salario es 1 millón, ese millón adicional va a quedar ahí para la unidad económica, va a quedar ahí para la empresa. En algunos momentos van a haber situaciones donde las utilidades sean bajas o donde no hayan utilidades. Y ahí es donde es la empresa misma, es la misma organización económica la que deberá mantenerse a flote y no los miembros de la familia con cargo a sus recursos o a su propio patrimonio personal, quienes deberán sacar adelante la organización. Entonces, aquí hay que ser muy juiciosos. Sí hay que ser juiciosos con el manejo de los presupuestos. Cuando soy un empleado, ¿cierto?, cuando tengo unos ingresos y unos gastos establecidos por una relación laboral, mucho más organizado y más juicioso debo serlo cuando hay más entradas de dinero, cuando hay más fuentes de ingreso y a su vez más fuentes de ingreso o de gasto también para la familia. Eso es fundamental. Hay muchas ventajas y desventajas de ser emprendedor. Pues primero, tienes tu propio tú eres el mismo empleador, ¿cierto? Eres tu propio jefe, organizas mejor tu tiempo, tu disponibilidad, tus recursos, ganas más dinero, ¿cierto? Pero a su vez tienes que sacrificarle más tiempo al negocio. Cuando tienes una relación laboral, tienes un horario de trabajo, pues es claro la hora a la que ingresas y a la que se termina, pero cuando es la propia empresa, pues tendrás que trabajar horas extras que no van a ser remuneradas. Tendrás que trabajar fines de semana, tendrás que hacer viajes, abriendo nuevos mercados, consiguiendo nuevos proveedores, mirando nuevos materiales, ¿cierto? Y eso implicará un mayor riesgo también para el negocio, ¿sí? Porque ya no es solamente la relación laboral, el cumplir con tus funciones como empleado, sino que aquí pues serán un montón de relaciones con los clientes, con los trabajadores, con el Estado, con los proveedores. Entonces cualquier inconsistencia, cualquier problema pues redundará, digamos, en mayores riesgos económicos para la compañía, ¿sí? No quiero con ello desmotivar a la gente para que opte, digamos, por la opción de emprendimiento, pero sí es muy importante que tengan claro el panorama y cuáles son las nuevas responsabilidades y los nuevos retos que esta nueva condición implica. Bueno, vivienda, inversión y financiación. Todos hemos escuchado de manera muy coloquial esta frase: el que se casa quiere casa, ¿sí? Es fundamental dentro de la economía doméstica, dentro de las finanzas familiares, planificar la adquisición, el momento, la cuantía,
¿cierto? Las características de la vivienda, la forma como se va a obtener es fundamental en todo lo que tiene que ver con la economía del hogar, ¿sí? Si ninguno de los cónyuges tiene previo al matrimonio ya resuelto y lo pone de manifiesto como un recurso, como un bien, como un patrimonio de la nueva familia, entonces pues tendrá que pensar en algún momento en dónde se va a constituir, digámoslo así, físicamente ese hogar. Las diferencias entre arrendar, es decir, pagar el alquiler, o adquirir a título propio de manera permanente una vivienda, representan, digamos, una de las decisiones más significativas desde el punto de vista financiero que se toman en la economía doméstica. Ventajas de adquirir, ¿cierto? Pues generalmente es una inversión a largo plazo que puede mejorar o que puede aumentar el valor de mi patrimonio a lo largo del tiempo, a medida que ese activo, a medida que ese bien se valorice, ¿sí? Generalmente es una inversión que se hace por un tiempo relativamente largo, aproximadamente entre 20 y 30 años, ¿sí? Las cuotas que hay que pagar por la hipoteca cuando adquiero la casa arrendada, pues puede que hoy representen mucho dinero, pero en unos años serán menores en relación con el incremento en el costo de vida, sobre todo cuando se opta por una opción de adquisición de vivienda que se llama cuota fija. Si yo sigo pagando durante los mismos 15, 20 años el mismo valor de la cuota hipotecaria, puede que hoy 1,5 millones de pesos que pague de cuota sea mucho, pero dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, pues ese 1,5 millones, de acuerdo con el costo de vida, pues será un valor relativamente bajo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de arrendar? Es una vivienda en condiciones de propiedad, ¿cierto? Puede restringir mucho, digamos, o no adaptarse de manera directa a las condiciones y necesidades de los miembros de la familia, en términos de tamaño, en términos del lugar donde está ubicada la vivienda, ¿cierto? Y muchos otros aspectos, digamos, generales, cercanía a nuestro trabajo, cercanía al colegio, ¿cierto? Entonces, cuando se arrienda, pues hay una ventaja de que yo puedo adaptar la vivienda y cambiar de vivienda de acuerdo con los cambios que va sufriendo el grupo familiar, ¿sí? Entonces, si va creciendo la familia, primero comienzo por una casa o un apartamento pequeño, pues en la medida en que va creciendo, se van allegando más miembros al núcleo familiar, pues vamos aumentando, digamos, las dimensiones, el tamaño o la organización, digamos, de la vivienda. Lo mismo el lugar, como les decía, depende de muchos factores. Si yo compro una casa para vivir en ella, pues eso limitará mucho, digamos, mis posibilidades de movilización, o incrementará los costos de transporte, como decía, al trabajo, al estudio, al mercado y a cualquier otro sitio al que tenga que desplazarme. Cuando la vivienda es alquilada, pues yo me puedo pasar, si me cambiaron de trabajo, pues me puedo cambiar de vivienda, cambiar a los hijos de escuela, de colegio, o buscar, digamos, otros medios de transporte para desplazarme hacia esos lugares. Otra ventaja, generalmente el precio de alquiler que se paga es menor que el monto de la cuota hipotecaria del inmueble, ¿sí? Esa sería, digamos, otra ventaja de arrendar. Dentro de las desventajas, pues está en que yo puedo pagar 10 años, 15 años, 20 años el canon de arrendamiento de una vivienda. Cuando salga, pues nada de eso que pagué, no me puedo llevar absolutamente nada. Todo ese bien le corresponde o le pertenece a un tercero, y yo lo único que estaba haciendo era pagar por el uso de ese bien, ¿sí? Lo debo devolver, lo debo entregar en las mismas condiciones en las que lo recibí.
no genera patrimonio, no incrementa, digamos, mi riqueza. Ok, muy bien. Dentro de las opciones de adquisición, de compra de vivienda, hay dos tipos de fuentes de financiación establecidas, digamos, por la normativa y presentes, digamos, en el sistema financiero colombiano. Entonces, si se ha optado, pues, entonces, por adquirir una casa que puede ser nueva o puede ser usada, se destacan o podemos encontrar dos fuentes de financiación. La una se denomina crédito hipotecario, la otra se llama leasing habitacional. Esto pues es un término americano que significa o traduce arrendamiento financiero. ¿Sí? Paralelo, características, diferencias entre una y otra. En el crédito hipotecario, al comprar el inmueble, este entra directamente en el patrimonio del núcleo familiar. Al optar por la modalidad de leasing habitacional, como no se suscribe un contrato de compra-venta, sino un contrato de arrendamiento, el dueño del inmueble generalmente es el banco, ¿cierto?, que con quien se ha hecho el contrato de arrendamiento financiero. Los impuestos a la propiedad, como el impuesto predial, recaen a nombre del comprador. Por lo tanto, en el crédito hipotecario, el dueño del inmueble, si yo compro una casa y ya me entregan las escrituras, a partir del próximo periodo fiscal, ¿cierto?, tendré que hacerme cargo de los impuestos del inmueble. En el leasing habitacional, los impuestos corren por cuenta del banco, porque él es quien es el dueño, el propietario de ese inmueble. Generalmente en el crédito hipotecario, como el título se valoriza, como el bien, el inmueble se valoriza, eso puede representar un mayor valor patrimonial para el grupo familiar. ¿Sí? En el caso del leasing habitacional, el inmueble se puede entregar en cualquier momento o se puede optar por algo que se llama la opción de compra para quedarme con el bien. Generalmente en el crédito hipotecario, generalmente no, siempre en el crédito hipotecario hay que dar una cuota inicial, mientras que en la modalidad del leasing habitacional no hay que pagar una cuota inicial. De hecho, pues esa opción de compra sería el equivalente a la cuota inicial, solo que no es una cuota inicial, sino que es final. O sea, yo puedo pagar un 20, un 30% del valor del inmueble al final como opción de compra. Y como les digo, el contrato se puede cancelar en cualquier momento del tiempo. Aquí encontramos dos simuladores. Vamos a entrar pues a páginas de algunas entidades financieras en donde encontramos las modalidades de crédito hipotecario. Vamos a simular aquí un ejercicio con una entidad financiera. Vamos a ver cuánto es el valor de la cuota hipotecaria. Entonces, vamos a hacer un crédito en pesos. Vamos a pedir prestados 200 millones de pesos de un inmueble que tiene un costo, un avalúo en el mercado de 300 millones. Realmente en la modalidad de crédito a mí máximo me prestan el 70% del valor del inmueble. Nunca me van a prestar el 100% de lo que valga esa propiedad. Quiere decir que yo ya tengo que tener un ahorro previo para poder adquirir un inmueble por la modalidad de crédito hipotecario. Vamos a ponerle lo más normal, lo más común, plazo en meses, 15 años, es decir, 180 meses. La fecha de nacimiento la pide para calcular un seguro de vida, que lo tienen todos los créditos bancarios. Vamos a suponer que nacimos en el 10 de agosto del año 1970. El departamento del inmueble tiene que ver como con unos beneficios, con unos subsidios que ha otorgado el Estado para ciertos departamentos y ciertos municipios en particular. Entonces vamos a decirle que el inmueble es en Antioquia, en la ciudad de Medellín.
vamos a decirle que el inmueble es una vivienda, que el estado del inmueble es una vivienda nueva, que la tasa de interés, vamos a decir que por plan, de acuerdo con las políticas del banco, hay ocasiones donde hay tasas preferenciales, cuando hay ferias hipotecarias, ¿cierto? Entonces vamos a poner la tasa generalmente que tiene por defecto el aplicativo. En sistema de amortización vamos a poner cuota fija, todos los meses vamos a pagar el mismo valor de la cuota, y aquí donde dice seguro de desempleo vamos a decirle que no, ¿sí? Para que nos calcule solamente la cuota con los seguros de vida y los otros seguros adicionales que son el de terremoto. Decimos calcular, esperamos un segundito y aquí encontramos las características del préstamo. Entonces, él nos va a generar una tabla de 180 pagos, ¿cierto? De 180 periodos, se terminaría de pagar en septiembre del 2035, ¿cierto? Suponiendo que el crédito no lo aprueben y no lo desembolsen desde hoy, ¿sí? Y lo que me interesa de acá fundamentalmente es el valor de la cuota con el seguro de vida, ¿sí? El valor de la cuota con el seguro de vida. Entonces decimos que para un crédito hipotecario de un préstamo de 200 millones de pesos para pagar 180 meses sobre un inmueble que tiene un valor de 300 millones de pesos, el banco nos está cobrando una tasa del 12.45% anual, efectiva anual, y esto implicaría una cuota de aproximadamente 2.500.000 pesos cada mes. Ustedes van a ver que la cuota varía. Ustedes dirán, pero si dijo cuota fija, ¿por qué la cuota varía? Porque realmente varía es por el seguro de vida, ¿sí? Realmente es una cuota fija, pero los seguros del inmueble son los que hacen variar un poco, no muy significativamente, la cuota. Empezamos con una cuota de 2.449.407 pesos y terminamos en 15 años pagando una cuota de 2.373.562 pesos. Realmente la variación en la cuota no es muy significativa, ¿sí? Uno puede pues imprimir esto, guardar, pedirle asesoría directamente pues a un funcionario, a un asesor comercial del banco. Ahora vamos a ver la otra modalidad. La otra modalidad se llama leasing habitacional. Entonces vamos a mirar el simulador de otra entidad financiera, no es la misma. Este es un simulador de otra entidad financiera para el leasing habitacional. Vamos a darle clic acá, donde dice simulador, y vamos a darle las condiciones del producto. Entonces, es un crédito de vivienda. Lo mismo, el valor del inmueble, pongamos 300 millones de pesos. Vamos a tratar de poner los mismos datos. ¿Cuánto quiere financiar? 200 millones. Quiero que la entidad me preste 200 millones. Mejor dicho, quiero que la entidad compre un inmueble que vale 300 millones y que me alquile a mí el inmueble, ¿cierto? Vamos a ponerle un plazo de 15 años. Bueno, él vuelve y me pide la edad para esa fecha que yo puse allá de 1970. Quiere decir que la persona tiene 50 años y no es un crédito de libranza. Es decir, que no me lo van a sacar por nómina, sino que yo voy a pagar por ventanilla mes a mes las cuotas del leasing habitacional. Y le decimos calcular. Entonces, él aquí me plantea diferentes opciones. Entonces, él me dice, leasing habitacional.
Bueno, entonces aquí vamos a poner, él me da dos opciones, si la tasa es en VR o si la tasa es en pesos. Nosotros habíamos analizado para la otra en pesos, es decir que nos deberíamos quedar con alguna de estas tres, y depende de cuál es la opción de compra al final. Es decir, si usted quiere que la opción de compra sea cero, si usted quiere financiar totalmente ese leasing, ese préstamo de 200 millones de pesos, el valor de las cuotas es de 2.296.000 pesos. Si quiere una opción de compra del 10% al final, la cuota será de 2.249.000 pesos. Si quiere una opción de compra del 20% del valor del inmueble, pagará 2.201.000. Y si quiere una opción de compra del 30% del valor del inmueble, dentro de 15 años, pues usted pagará cuotas de 2.154.900 pesos. De manera comparativa con la otra modalidad, vimos que hay una leve diferencia. La otra cuota, la del crédito hipotecario, era de 2.449.000 pesos, casi 2.450.000. Aquí, mire que la que más se sube a 2.296.000. Es decir, que ya por ese lado habría un ahorro en la modalidad de leasing habitacional. Ok, muy importante tener en cuenta eso, aclarar esos elementos, que esas decisiones las tome el grupo familiar, ¿cierto? Todos los miembros tendrán que aportar, unos de pronto más que otros, pero la casa es para todos, la vivienda es para todos los miembros del hogar y se constituye pues en el patrimonio que va a permitirle a la familia, digamos, una mejor calidad de vida desde ahora, pero sobre todo en el futuro. Ok, el último tema que vamos a trabajar se llama planificando la jubilación. ¿Sí? Es decir, ya hablamos del empleo, ya hablamos de la educación de los hijos, ya hablamos de la financiación de la vivienda. Ahora miremos cómo debemos presupuestar, cómo debemos planificar nuestra vejez. Es decir, el momento a partir del cual dejemos de ser sujetos económicamente productivos para el hogar, para ese grupo familiar. Entonces, esa es una decisión que debemos tomar 2 años antes de jubilarnos. No, 1 año, no. El mismo día que nos dan la carta en la empresa de desvinculación laboral, no. Es una decisión y es una planificación que tenemos que hacer desde ahora, desde el momento mismo de iniciar la vida laboral. Los individuos debemos pensar en una protección de nuestro patrimonio y pensar en ese retiro, así se vea muy lejano en el tiempo. ¿Sí? Muchos de ustedes comenzarán o han comenzado a laborar desde los 18 años, 20 años, ¿cierto? Incluso de pronto desde edades más tempranas. Y se van a jubilar, de acuerdo con la normatividad, entre los 57 y los 62 años, si son hombres y mujeres. Es decir, que quien apenas esté comenzando o vaya a comenzar su vida laboral, pues tendrá que laborar entre 23, 26 años aproximadamente. ¿Sí? Incluso más. Perdón, entre 33, 36 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, se deben considerar aspectos como el género, es decir, si son hombres o son mujeres, a qué edad están cumpliendo los requisitos de ley para jubilarse, la edad a la que ingresaron al mercado laboral. Mientras más temprano se ingrese al mercado laboral, pues más rápido se empieza a constituir ese fondo y a generar los recursos para la protección de la vejez. Mientras más me demore yo en comenzar a laborar, eso más va a retrasar la posibilidad de acceder a una pensión. El salario inicial, los incrementos salariales, la edad de retiro, la rigurosidad, qué tan juicioso, y eso depende mucho también del tipo de contrato, qué tantos aportes, qué tan periódicos sean mis aportes,
al pago de la seguridad social, en este caso a los aportes a pensiones. Las personas que tienen trabajos muy inestables, generalmente ellos o sus empleadores son inconstantes en el pago de los aportes a la seguridad social. Eso va a menoscabar la cantidad de recursos que tengo para jubilarme. Si soy trabajador independiente, es decir, trabajo por cuenta propia, no se me puede olvidar esa protección de la vejez. A veces cotizo por el mínimo para una pensión, pero no caigo en cuenta que si cotizo por un mínimo, pues me jubilo con un mínimo. En cambio, si cotizo sobre una cantidad mayor, es posible que el monto, que el colchoncito de recursos que tenga al final de mi vida laboral para jubilarme sea mayor y me permita tener, digamos, una cantidad de dinero superior a ese salario mínimo legal que haya en ese momento. Otros aspectos como personas a cargo, es decir, beneficiarios. Si estoy pensando en un retiro programado o en una renta vitalicia, y situaciones como invalidez o como la muerte prematura también van a definir elementos fundamentales para cuantificar la pensión o la mesada pensional de un trabajador. Vamos a ver dos pequeños videos, no son míos, no son pues de mi autoría, pero están ahí disponibles en el mercado. Para ser un poco equitativos o equilibrados, vamos a plantear un video que es de una de las entidades del régimen de ahorro individual, es decir, de lo que se llama el régimen privado, y vamos a ver otro video que es de Colpensiones, es decir, la entidad que administra el régimen de prima media, que se concibe o se le llama el régimen público. Vamos a ver esos pequeños videos para aclarar algunos temas importantes sobre el tema de los regímenes pensionales en Colombia. Diferencias entre el régimen privado y el régimen público. ¿Cuáles son los beneficios pensionales que le ofrece cada régimen a los empleados? Semanas cotizadas para una pensión de vejez. El porvenir, al llegar a la edad de pensión, 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y haber cotizado 1.150 semanas, es decir, 23 años, se puede acceder a la garantía de pensión mínima, es decir, una pensión de un salario mínimo. En el régimen público, al llegar a la edad de pensión, 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y haber cotizado 1.300 semanas, es decir, 26 años, 3 años más de cotización que en el régimen privado, se puede acceder a una pensión de un salario mínimo. Pensión de vejez antes de la edad legal. En porvenir, si un empleado reúne un saldo suficiente en su cuenta de ahorro individual para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo, tiene la posibilidad de pensionarse por vejez de manera anticipada, es decir, antes de la edad prevista por la ley. En el régimen público, pensionarse antes de los 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres no es viable. Devolución de los saldos ahorrados. Al no cumplir con los requisitos para pensionarse por vejez en el régimen privado, puede acceder a la devolución de los saldos de su cuenta de ahorro individual, formados por todos los aportes realizados junto con los rendimientos generados. En el régimen público, al no cumplir con los requisitos para pensionarse por vejez, puede acceder a la indemnización sustitutiva, que consiste en la devolución de los aportes realizados ajustados con la inflación, es decir, no hay lugar a rendimientos. Devolución de los saldos cuando hay inexistencia de beneficiarios. Cuando su empleado fallece y no cuenta con beneficiarios de ley como cónyuge, hijos menores de 25 años o padres que dependan económicamente de él, en el régimen privado el saldo total de la cuenta de ahorro individual
es entregado a los herederos. En el régimen público, cuando su empleado fallece y no cuenta con beneficiarios de ley, no existe devolución de aportes a los herederos. Pensión por sobrevivencia o invalidez. Si su empleado fallece o se invalida y cumple con los requisitos para acceder a la pensión, el monto que recibirá es igual en los dos regímenes pensionales. En Porvenir, te acompañamos y te brindamos la información que requieres en tu gestión diaria. Desde Colpensiones queremos contarles de qué se trata el Sistema General de Pensiones, cuáles son las opciones que usted, como trabajador colombiano, tiene para pensionarse. Es muy importante saber que el sistema pensional en Colombia está diseñado no solo para darle una pensión a vejez. Al aportar, usted está protegiendo a su familia de una posible eventualidad de actividad laboral. Aquí, los aportes son administrados por una entidad privada que invierte su dinero para obtener rentabilidad. En Colpensiones, usted cuenta con el respaldo del Estado. Aquí, los aportes son dinero que se va sumando a su cuenta individual. En Colpensiones, los aportes a pensión se convierten en semanas y cada semana cuenta. Colombia, para obtener una pensión en cualquiera de las dos opciones, usted debe tener 57 años de mujer o 62 años de hombre. La diferencia es que en los fondos privados usted debe acumular un capital suficiente para financiar su pensión. En Colpensiones, usted debe sumar 1.300 semanas. Cuando usted ya vaya a obtener su pensión, el valor de su mesada pensional siempre estará entre el 65.5% y el 80% del salario devengado en los últimos 10 años y a valor de hoy. En ningún caso, el valor de su mesada pensional será inferior al salario mínimo vigente. Los que viven o trabajan en el exterior podrán aportar o recibir su pensión en el país que se encuentren a través del programa colombiano. Si por alguna razón usted se quedó sin empleo o no puede aportar a su pensión, en Colpensiones, las personas pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN podrán subsidiar sus aportes a través del programa Colombia Mayor. Cada aporte que usted realiza no solamente lo está amparando para su vejez, también protege a su familia en caso de que usted sufra una invalidez o fallezca. En ambas alternativas, cotizar a pensión es la mejor forma de prepararse para disfrutar de una vejez digna y tranquila. Como pueden observar, pues cada una de las entidades pues muestra o resalta, digamos, lo beneficioso, o lo provechoso de cada uno de los dos regímenes, sin poder diferenciar de manera general cuál es el mejor para uno, para un individuo o para otros. Cada persona necesita una asesoría especial y el mejor régimen en el que debe estar depende de una multiplicidad de factores. Existen también unos simuladores que permiten analizar, evaluar para casos específicos cuál es digamos el comportamiento de la mesada pensional en cualquiera de los dos regímenes. Nosotros en el ITM realizamos hace algunos años un trabajo de grado con unas estudiantes del programa de Ingeniería Financiera, donde hicimos un simulador para los dos regímenes anteriores, el régimen público de Colpensiones y el régimen o los regímenes privados de los fondos, ¿cierto? El régimen de ahorro individual con solidaridad, en donde ingresando una información general de cada usuario podemos obtener la información suficiente de cuál será, digamos, su posible mesada pensional. Vamos a poner pues aquí unos datos aleatorios, arbitrarios, ¿cierto? No corresponden pues a nadie en particular.
vamos a poner aquí unos datos. Salario inicial, número de semanas cotizadas, 120, salario actual, 4.700.000. El género, mujer. Proyección de semanas a cotizar por año, pongámosle semanas, no, meses a cotizar por año y digámosle simular. Entonces aquí me dice que no cumple con el requisito mínimo de 1.300 semanas, ¿cierto? Pongámosle acá más semanas, 420. Hice un pequeño cambio acá y me dice, según el modelo para esta persona, me dice que su ingreso base de liquidación proyectado al momento de la jubilación va a ser de 14.450.407 pesos, que la tasa de reemplazo es del 66.66%. Recuerden que en el último video decían que la tasa de reemplazo era entre el 65.5 mínimo y máximo el 80%. Es decir, que esta persona se está jubilando con un ingreso base de liquidación equivalente al 66.6% de la proyección, digamos, del ingreso al momento de la jubilación. ¿Listo? También se puede hacer el modelo, se puede hacer la simulación para alguno de los fondos privados de pensiones. Vamos a poner, no me acuerdo exactamente los mismos datos. Yo 900, había puesto 900. 3.700.000, no, era 4.700.000. Hombre, 11 meses al año. Ahora, ¿en qué fondo de estos 4? Pues tenemos que escoger alguno. Hagámoslo pues sin pensar, sin hacerlo, digamos, cualquiera, con fondos, y el portafolio moderado. Y digámosle simular. Entonces aquí me dice que el número de semanas cotizadas es 1.466 semanas, o sea, cumplo con más de las 1.150 que me exigen los fondos privados, ¿cierto? Pero con base en mi salario inicial, con base en el salario que tengo actual y el número de semanas, voy a recibir una mesada pensional de 480.736 pesos en pesos de hoy, ¿cierto? Esto no sería pues ajustado por inflación y eso equivale al 10.23%. En los fondos privados, digamos que, como decíamos, como decían en el video, pues no hay una asignación mínima, lo mínimo es el salario mínimo, pero usted puede recibir menos, un porcentaje mucho menor de su ingreso base de liquidación o base de cotización, ¿sí? Vamos a cambiar acá al portafolio mayor riesgo y en este caso, como estos portafolios tienen más rentabilidad, me está diciendo que me voy a jubilar
con 8.679.000 pesos, es decir, el 184% del ingreso base de liquidación. Cada uno juega pues con este simulador, variando pues algunas características de cada uno de los fondos, y al final pues esto simplemente es un ejercicio meramente académico. Aquí terminaríamos la presentación de este tema de economía familiar. Esperamos que haya sido pues de su interés y muchas gracias.